Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Cordial saludo, familia. Bienvenidos a nuestro tiempo de teoterapia, lenguaje de vida. El título del día de hoy es Usando bien nuestra posición. Y como referencia vamos a leer el versículo de 2 Corintios 13:10, que dice: Por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En esta carta el apóstol Pablo le escribe a los corintios y demuestra su poder y autoridad ante sus adversarios y asegura que está firme personalmente como lo es por carta. Y para entender un poco lo que vamos a hablar, debemos también resaltar el versículo 3 de esta carta que dice: Pues buscad una prueba de que habla Cristo en mí. Acá los corintios estaban criticando a Pablo por lo que los falsos apóstoles habían metido en la iglesia. Y Pablo empezó a hacer una defensa y está terminando con esa parte donde ellos le están pidiendo pruebas que finalmente Cristo está en él, de que Cristo habla a través de él, de que realmente si él era siervo de Cristo, ahora lo que va a empezar a hacer es darle pruebas de su servicio, de lo que él ha hecho, de lo que Cristo ha orado alrededor de él. Entonces vamos a ver cómo nosotros, siendo siervos de Jesucristo, debemos usar bien esa posición de autoridad que el Señor nos da para edificación de otros. Para esto debemos tener algunas características. La primera es la disciplina. Dios le ha dado la potestad a la iglesia de disciplinar a los hermanos frente a situaciones de pecado y que no se han arrepentido o apartado de ello. Cuando hay problemas, divisiones, contiendas, conflictos, vicios, conductas inmorales. Pablo lo que le quería enseñar a la iglesia era procurar la santidad usando la disciplina, y asimismo nosotros nos debemos dejar disciplinar de nuestros líderes y a su vez nosotros a nuestros discípulos, para que haya comunión en la iglesia. En este tiempo nos cuesta congregarnos. Quizás nos vamos acostumbrando mucho a lo virtual o se nos dificulta participar activamente en las actividades de nuestra iglesia o tener hermandad siendo más solidarios y comprensivos. O también se pueden presentar dificultades entre la iglesia que destruyen, como son los rumores, las críticas, el desánimo. Si yo soy parte de una división, estoy reprobado. La invitación es a disciplinarnos y a disponernos a ser aprobados para tener comunión de Dios. No desenfocarnos de la unidad de la iglesia. Es importante que cuando yo vea un problema en mi hermano, pueda estar dispuesto a corregir y disciplinar, porque Dios quiere la santidad de su iglesia. La segunda característica es seguir las pisadas de Cristo. No debemos juzgar, maldecir, amenazar. Por el contrario, más bien perdonar, mostrar el amor y decirle al Señor: encárgate tú. Si alguien me ofende, no tomar represalias personales. Es decir, que por nuestra manera de vivir seamos siervos de Dios. Debamos usar nuestra autoridad, pero dando siempre ejemplo como buenos cristianos. La tercera característica es vivir en fe. Todos somos llamados a examinarnos si estamos en la fe. Es analizar lo que nos enseña la palabra de Dios y ver cómo estoy viviendo yo a la luz de esa palabra. Cómo nos señala el primer mandamiento de amar a Dios, no por las bendiciones o las cosas que me da el Señor, sino por lo que Él es y no por lo que Él nos da. De esta manera puedo hacer un llamado a mis hermanos cuando sabemos que están enfocados en lo material, en las cosas del mundo, en lo terrenal, dejando de lado lo realmente importante que proviene del amor inagotable de Dios. Interiorizar, enseñar y corregir
en las prioridades. Si amo más a mi esposo que al Señor, o si amo más un bien material como una casa, un carro, un trabajo que al Señor, es saber guiar al que está desenfocado por lo terrenal, orientando a la búsqueda de la verdadera riqueza espiritual. La cuarta característica es no ceder a las presiones del mundo. No de huir del mundo porque acá vivimos, pero sí debemos mantenernos firmes cuando se nos presentan las tentaciones. Muchas veces es nadar contra la corriente, aunque sea difícil, porque eso puede traernos problemas, ocasiona burlas, porque es ser diferentes. Nos pueden criticar, pero es mantenerse en los principios de rectitud. No debo ceder a las presiones del mundo para que de esta forma también pueda usar mi autoridad frente a los hermanos que sí están cediendo. Si estoy agradando a Dios con mi vida, esto debe traerme paz y gozo. La quinta característica es anhelo por la santidad de sus hermanos y hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos parte del crecimiento de la iglesia. Asistamos a ella y mostremos importancia para que mi hermano crezca y todo lo que se haga sea conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, el siervo del Señor se goza con el crecimiento de la iglesia, como lo hizo Pablo, agotando todo recurso para corregir a la iglesia de Corintios que estaba contaminada. Somos llamados a buscar nuestra madurez espiritual. Anhelemos cada vez más alejarnos del pecado, viviendo en obediencia a su palabra. Pero entonces, ¿qué me puede mostrar que hay inmadurez en mí? Nos podemos dar cuenta si estamos con resentimientos, con iras, con descontrol. Es precisamente cuando me examino y en primer lugar corrijo aquello que está en conflicto, donde necesito perdonar. Y después de esa manera poder mostrarle a mi hermano si está en un error, usando la autoridad que me es otorgada, pero siempre con respeto, con ejemplo y sobre todo con su sagrada palabra. Esta es la voluntad de Dios, que tengamos en cuenta mi forma de ser y vivir para ser modelo para los demás. Bueno, familia, los invito a reflexionar y a orar. Querido Padre Celestial, hoy damos gracias una vez más por regalarnos una vida nueva en Cristo, que al aceptarte como Señor y Salvador nos elegiste como tus hijos, y tan solo este hecho nos permite acercarnos a ti, conocerte, prepararnos e instruirnos con los principios de tu sagrada palabra, con el fin de crecer espiritualmente y poco a poco ir avanzando para ir encontrando la madurez, y esta nos permitirá orientar, guiar y corregir a otros hermanos. Que cuando tengamos la autoridad como líderes sepamos usar bien nuestra posición, siempre dando ejemplo con nuestro estilo de vida y a la luz del Evangelio. Permítenos ser como el apóstol Pablo, llevando cautivos todos los pensamientos en la obediencia de Cristo, en compromiso con las orientaciones de Dios. Gracias te damos por este tiempo de aprendizaje y reflexión. En tus manos ponemos el resto de semana. Ayúdanos con todas nuestras actividades de la vida cotidiana. No permitas que nada nos aleje de ti. Quedamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.